Hola, bienvenidos a Calula Crochet. Mi nombre es Etelvina y en el video de hoy te voy a enseñar a tejer este chalequito con botones realizado completamente con punto musgo. Un punto que es muy lindo y muy fácil de tejer. Bueno, ¿me acompañan? Vamos a comenzar con este proyecto. Bueno, los materiales que yo utilicé para tejer este chalequito son aproximadamente unos 300 gramos de un hilo de algodón de grosor 8/6, ¿sí? Es un hilo que en nomenclatura internacional se denomina DK, una cinta métrica, una aguja de unos 4,5 milímetros, es una aguja que queda muy cómodo para este hilado, ¿bien? A mi forma de tejer, digamos, con mi tensión. Utilicé también marcadores de puntos y por supuesto una tijera. Bien, para comenzar yo lo que les voy a enseñar a hacer es una pequeña muestra del punto musgo, que es con el que vamos a tejer todo el resto del proyecto, ¿sí? Yo voy a hacer una tira de cadenas de 10 cadenas. El punto musgo siempre tiene que ser a partir de una tira de cadenas par, ¿sí? Cantidad par. Yo voy a hacer una muestra de 10 para mostrarles de qué se trata, ¿sí? Entonces voy a tejer 10 cadenas. Una vez que llego a las 10 cadenas voy a tejer 2 más, ¿sí? Ahí tejo 1, 2 más y voy a picar en la tercera cadenita comenzando desde el extremo para tejer un punto bajo. Toda esta primera vuelta que vamos a dar es de puntos bajos, ¿sí? Entonces para eso lo que voy a hacer es picar en la cadena, tomar la hebra, tomar nuevamente la hebra y pasar por las dos orejitas que me quedaron en la aguja. Este es el punto bajo. El punto bajo es el que vamos a combinar con punto cadena en la siguiente vuelta para tejer el punto musgo. Bien, así voy a completar mis 10 puntos de base con punto bajo. Esto va a ser el inicio de mi pequeña muestra y también después va a ser el inicio de mi proyecto cuando lo haga a mi medida. Bien, así completamos la primera hilera. Bien, una vez que completo mi primera hilera, ¿sí? Ahí la tengo, con mis 10 puntos los voy a contar por las dudas. Siempre verificamos para no haberme olvidado de ninguno. Y lo que voy a hacer ahora sí es comenzar con la hilera de punto musgo. Para eso voy a subir con 2 cadenitas, voy a girar mi tejido y voy a picar, fíjense, en la primera no, en la segunda, comenzando desde la base, voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una cadena al aire, voy a saltear un punto de la base y en el segundo voy a hacer un punto bajo. De nuevo cadena, salteo punto de la base y hago punto bajo. Cadena de separación, salteo punto de la base y punto bajo. Así voy a completar con esta secuencia que es muy simple hasta llegar al final. Ojo, no nos olvidamos de ese último punto que a veces parece medio escondidito. Bien, una vez que llegue al final voy a subir con una cadena, 2, voy a girar mi tejido y ahora voy a repetir lo mismo, solo que voy a picar en el huequito que me quedó de la cadena al aire de la hilera anterior, ¿sí? Entonces hago cadena al aire, busco el huequito que me quedó de la cadena al aire de la hilera anterior y allí tejo un punto bajo, ¿sí? Busco ese huequito, pico para tejer el punto bajo, cadena al aire y así hasta llegar al extremo. Bien, es muy simple la secuencia para tejer este punto musgo. Bien, ahí el último, no nos olvidamos de ese último. Ahí tejemos, cerramos la vuelta con un punto bajo en el último punto. Bien, esto que yo lo estoy haciendo como pequeña muestra es lo que ustedes van a tener que ir repitiendo vuelta tras vuelta para lograr el largo y el ancho deseado del proyecto de ustedes, ¿sí? Comenzamos la tercera hilera, subimos con 2 cadenas, giramos el tejido y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos un punto bajo en el huequito que quedó de la cadena al aire de la hilera anterior, cadena de separación, punto bajo, cadena de separación y así hasta completar toda la vuelta, ¿sí? Es muy simple este punto. Bien, no nos olvidamos del último para que nos quede bien completa la vuelta.
Bien, así vamos a ir completando vuelta tras vuelta. Bien, con el punto musgo. Bien. ¿Ven? Así va tomando esta formita, ¿sí? Ahí les dejo el diagrama de puntos para que lo vean, es muy simple de seguir. Perfecto, yo lo que tengo acá, fíjense, es un cuadrado, más o menos 50 por 50 centímetros. Es decir, yo tomé el contorno de mi parte más ancha de mi cuerpo y lo dividí en dos, eso me dio unos 50 centímetros, que es el ancho y la cadena inicial que voy a hacer. Yo hice una cadena inicial de aproximadamente 50 centímetros y allí comencé la primera vuelta de puntos bajos y después punto musgo, ¿sí? Ahí la tenemos. La primera vuelta es punto bajo y después punto musgo, ¿sí? Todo hacia arriba hasta alcanzar un largo de también unos 50 centímetros, porque como después le voy a agregar un elástico, me pareció que eso estaba bien. Lo que hice luego en la parte superior es colocar dos marcadores de puntos indicando lo que sería el ancho de mi cuello, ¿sí? Que en este caso son aproximadamente unos 20 centímetros, ¿sí? 21 más o menos, y dejando el espacio para lo que serían los hombros, ahí tenemos un hombro y del otro lado el otro, con el mismo ancho, ¿sí? Tengo lo más simple por ahí es contar las V corta que forman el punto musgo para que me quede exactamente igual, ¿sí? Yo ahí tengo avanzado hasta ahí mi proyecto. Y acá les muestro, tengo también avanzado lo que sería un lateral del frente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo voy a hacer el segundo, pero fíjense que este lateral tiene ahí una estructura que forma como una especie de cuello que va bajando en forma de V. Entonces, en esta segunda parte, yo lo que voy a hacer es tejer el siguiente lateral siguiendo este mismo esquema que vimos para el primero, ¿sí? Ven que forma como una especie de cuello en V corta. Bien, entonces para eso lo que voy a hacer es ubicarme ahí en mi hombro donde tengo el marcador de puntos, donde marqué el cuello. Allí voy a pasar mi hebra para comenzar a tejer una hilera de puntos, ¿sí? Una hilera que en principio vamos a hacer la misma cantidad de puntos hasta un largo deseado, que sería lo que me va a marcar la parte superior del hombro y un poquito la bajada hacia el cuello, ¿sí? Entonces ahí paso la hebra, vamos a sacar este marcador de puntos que molesta acá, ¿sí? Ahí está, ya lo usamos. Voy a pasar la hebra, voy a hacer un nudito y voy a comenzar a tejer con la misma secuencia de punto musgo hasta el otro extremo, yendo y viniendo, ¿sí? Esto es muy simple. Entonces voy a subir en ese huequito con dos cadenas, ¿sí? Y ahora voy a buscar el huequito de la cadena al aire de la hilera anterior para tejer un punto bajo, hago una cadena al aire, busco huequito para hacer un punto bajo, cadena al aire, ¿sí? Y así voy a repetir esa secuencia hasta llegar al otro extremo. Bien, esto es punto musgo. Lo mismo que hicimos en el ancho ese total, ahora lo estamos haciendo en la parte del hombro. Bien, una vez que completamos esta hilera, ¿sí? Este ancho de hombros, bueno, tejo ahí mi último punto bajo para que me quede bien derechito. Voy a subir con dos cadenas y voy a girar el tejido para comenzar con la vuelta siguiente, ¿sí? Esta misma secuencia la voy a ir repitiendo. Ahí acomodamos el tejido y ahora voy a comenzar con la vuelta siguiente picando en donde está el agujerito de la cadena al aire de la hilera anterior, tejiendo el punto bajo allí, cadena, buscando el huequito, ¿sí? Así con el punto musgo vamos a ir y venir tejiendo la misma secuencia. Verificamos siempre que cuando llegamos a cada extremo tenemos la misma cantidad de puntos. Ahora no estamos haciendo ni aumentos ni reducciones, simplemente vamos tejiendo la misma cantidad de puntos para ir haciendo la bajada de lo que sería el hombro, ¿sí? Yo ya tengo tejida toda la espalda y ahora estamos haciendo la bajada correspondiente al hombro. Bien, ahí tejemos el último punto, no nos olvidamos de ese, ¿sí? Ahí, punto bajo.
y volvemos a subir con 2 cadenitas para girar nuevamente el tejido y volver otra vez a tejer vuelta tras vuelta la misma secuencia, ¿sí? Esto mismo lo vamos a ir repitiendo vuelta tras vuelta. Bien, así haciendo la bajada. Se los quería mostrar, porque bueno, ya avancé un montón en la parte del cuerpo, pero quería mostrarles cómo quedaba. Por supuesto que esto es a tamaño de ustedes, siempre vayan midiéndose ustedes el cuerpo. En este caso yo lo hice de 50 por 50 más o menos, pero ustedes verán de acuerdo a su tamaño. Bien, acá les muestro, fíjense que esta misma forma de tejer en forma plana, ¿sí? Sin aumentos y sin reducciones, en el lado que yo ya tengo realizado, ¿sí? Son aproximadamente unas 12 vueltas, ¿sí? Si las contamos más o menos hasta el marcador de puntos que yo coloqué ahí, que es donde comencé con los aumentos, son más o menos 12 vueltas. Ustedes vayan de nuevo, se van midiendo, pueden tomar algún saquito que ya tengan, ¿sí? O algún suéter, son más o menos, fíjense, unos 11 centímetros en mi caso, pero eso lo pueden hacer como a ustedes les guste. Y a partir de esos 11 centímetros vamos a comenzar con una secuencia de aumentos hasta alcanzar un ancho, ¿sí? Que ese ancho me tiene que coincidir, ¿sí? Para después, bueno, seguir tejiendo en forma derechita, ¿no? Pero esa parte de aumentos la voy a hacer hasta un ancho que me tiene que coincidir con la mitad de mi espalda, ¿sí? Fíjense, hasta acá voy derechito, ahí lo avancé un montón. Entonces ahora tengo que empezar a hacer los aumentos. ¿Hasta dónde voy a hacer los aumentos? Voy a comenzar a tejer aumentos hasta alcanzar un ancho que va a tener que coincidir con la mitad de lo que sería el espacio del cuello, ¿sí? Entonces ahora ahí voy a empezar a hacer aumentos. Voy a aumentar cuando tejo hacia adentro, ahí aumento, ahí hago el aumento, vuelvo sin aumento, vengo para adelante con aumento y vuelvo sin aumento, ¿sí? Así lo vamos a ir tejiendo. Van a ver que es muy simple hacer los aumentos en punto musgo. Fíjense, yo ya hice todas mis vueltas correspondientes a los 11 centímetros de largo con punto musgo normal, como veníamos tejiendo hasta ahora. Ahora voy a arrancar esta vuelta como venimos tejiendo hasta ahora, sin ningún cambio, ¿sí? Haciendo el punto musgo simple, punto bajo, cadenita de separación, busco el huequito, hago el punto bajo, ¿sí? Así seguimos. Este punto queda muy prolijito, hay que tratar de tejer siempre con la misma tensión, porque si no nos van a quedar los puntos unos más grandes, otros más chiquitos, pero si ya estamos habituadas a tejer o podemos practicar un poquito, van a ver que mejorando la tensión va a mejorar el punto, ¿sí? Bien, yo me estoy acercando al extremo, entonces me corresponde hacer el aumento. No voy a hacer el aumento en el último huequito, lo voy a hacer en el huequito anterior al último, ¿sí? Si se fijan, yo acá tengo un huequito y ahí tengo otro. El aumento no lo voy a hacer en ese último, lo voy a hacer en este que viene ahora, ¿sí? Ahí voy a hacer el aumento. ¿En qué consiste hacer el aumento? En tejer dentro de ese mismo huequito, voy a tejer un punto bajo, voy a hacer una cadenita al aire y voy a tejer dentro del mismo otro punto bajo. Entonces, de ese modo ya me quedó ahí un aumento realizado. Hago cadena, me muevo al siguiente huequito donde corresponde, hago el punto bajo y cierro la vuelta con un punto bajo en el último. Bien, ahí hice el aumento. Agregué un huequito más en donde en la vuelta siguiente voy a tejer un punto bajo. Ahí lo inventé a ese, lo agregué ahora, no estaba. Entonces, cuando ahora vuelva tejiendo hacia el otro lado, que la siguiente vuelta en la que vuelvo no hay aumentos, voy a tejer, voy a agregar ahí adentro un punto más, ¿sí? O sea, voy a agregar el punto musgo con la secuencia habitual, pero ahora voy a tener uno más. Entonces ahora arranco como siempre, ¿sí? Ahí buscamos el primero para hacer el punto bajo, hago la cadenita de separación, busco el siguiente huequito, fíjense, el siguiente huequito es ese, el anterior a donde está el aumento. Hago cadenita al aire, ahora sí me voy a ir al medio en donde está el aumento, ¿lo ven ahí? Ahí hice el aumento en la vuelta anterior, ahí voy a tejer un punto bajo. Cadenita, vuelvo otra vez ahora a seguir con los puntos habituales que tenía en la vuelta, ¿sí? Ya pasé por el aumento, pero ahora ya tengo un punto más. Entonces, cuando voy tejiendo hacia el escote,
hacia la parte de adentro, hago aumento. Cuando vuelvo, no hago aumento, ¿sí? Hago la hilera común, buscando cada huequito de cadena de la vuelta anterior para hacer el punto bajo, ¿sí? Entonces el aumento se realiza cuando voy hacia el escote, cuando voy tejiendo hacia la parte de adentro. Bien, ¿ven? Ahí vamos a girar el tejido. Tengo que comenzar con la siguiente vuelta. Ya hice un aumento, ahora me toca otra vez aumento, ¿sí? Vuelta con aumento, vuelta sin aumento. Ahí va. Voy a comenzar, como siempre, del modo habitual, ¿sí? Y el aumento lo voy a hacer cuando llegue a la zona del escote. Bien, ahí pico para hacer, a ver, ahí tomé una hebrita de más, estamos, perdón. Ahí voy a picar para hacer punto bajo, cadenita, y ahora en el siguiente voy a hacer el aumento, no en el último sino en el siguiente. Punto bajo, cadena, y dentro del mismo otro punto bajo. Ahora sí, cadena y me muevo al siguiente. Hago la cadena de separación y cierro con un punto bajo en el último puntito. Bien, ahí hice el siguiente aumento. Ya llevamos 2 vueltas con aumento. Hicimos una vuelta con aumento, ahí la vemos. Ahí lo tenemos al aumento, una vuelta sin aumentos y ahora otra vez aumento. Bien, ahora me toca volver hacia la parte de lo que sería el lateral, hacia la parte del brazo sin aumento, ¿sí? Así vamos a continuar vuelta tras vuelta, armando esta especie de escote en forma de V, ¿sí? Vamos a ir vuelta tras vuelta. Entonces voy a ir hacia acá aumentando, cuando vuelvo, hacia ahí aumento, cuando vuelvo sin aumento. Aumento, vuelvo sin aumento. Así hasta alcanzar el ancho, que el ancho tiene que coincidir, que era lo que les decía hoy, tengo que contar, bueno, el tamaño total de ese cuello hasta la mitad, ¿sí? Tengo que marcar la mitad, siempre contémoslo en cantidad de puntos, ¿no? Hasta esa mitad es donde voy a aumentar. ¿Para qué? Para que después se me encuentren los 2 laterales en el centro, ¿sí? Entonces mido ahí la mitad del cuello y hasta ahí hago el aumento. Bien, voy aumentando hasta ahí. Y una vez que llegué a ese tamaño deseado, lo que voy a hacer es comenzar a tejer vuelta tras vuelta, ¿sí? Ahí lo tengo avanzado, hice un montón de vueltas con aumento y ahora voy a empezar a tejer vuelta tras vuelta como veníamos haciendo al principio, ¿sí? Sin aumentos y sin nada. Bien, yo tengo que contabilizar, vayan contando siempre la misma cantidad de puntos de un lado que del otro lateral para que nos quede exactamente igual, ¿sí? Yo acá cuento, tengo la misma cantidad de puntos en este sector que en este otro. Bien, nos tiene que coincidir. Una vez que alcanzamos eso, empiezo a tejer en forma derechita hasta alcanzar el largo deseado, que me tiene que coincidir con el largo de la espalda, ¿sí? La misma cantidad de vueltas que hice hasta llegar a la sección de los hombros me tiene que coincidir. En mi caso fueron aproximadamente unos 26-27 centímetros de tejido recto. Bien, entonces de ahí hasta el extremo tiene que coincidir, ese largo me tiene que coincidir con el largo de la espalda, pues si no me va a quedar una parte más corta que la otra. Bien, eso bueno, cuentan las vueltas. En total yo hice 74 vueltas para que tengan una idea. Bien, contando la vuelta inicial, que es una de puntos bajos, hice 74. Cuando lleguemos al final acá también vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. La última va a ser de puntos bajos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en este otro lateral entonces, comenzando a tejer lo que sería la parte derechita que me va a formar el frente. Bien, fíjense, ahí lo termino, lo tengo casi listo, ya tengo el escote, que queda re lindo este escote. Falta después hacerle el detalle de las vistas, ¿no? Que le va a dar prolijidad, pero la realidad es que queda muy muy lindo este escote. Bien, lo que vamos a hacer ahora, yo les quería mostrar, es la última vuelta, que en vez de hacer el punto musgo vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Entonces vamos a ir picando en cada uno de los puntos de las bases. Ahora no vamos a saltear, no vamos a hacer cadenita al aire para hacer un punto bajo. Muy simple, ¿sí? Así hacemos todo el bordecito. Vamos picando en cada uno de los puntos de la base, tejiendo un punto bajo.
Eso le va a dar una terminación más linda y después ahí tenemos que hacer el elástico, no se olviden, ¿sí? Entonces ven cómo va quedando, tal cual lo arranqué, lo voy a terminar tejiendo un punto bajo. Ahí estoy llegando al final, no me olvido de los últimos puntos para que me quede bien derechito, ¿bien? Ahí tengo uno y me falta el último que picamos sobre esas 2 cadenitas que hice al inicio, ¿bien? Ahí, que no se escape ninguna hebrita. Ahí, bien, perfecto. Ahora hacemos una cadenita más y ya cortamos la hebra para terminar con este segundo lateral. Bien, una vez que cortamos la hebra, ya puedo tirar y ya me queda listo. Yo dejé una hebra larga porque esa después me va a servir para coser el lateral, ¿sí? Por eso la dejé a propósito, la dejé larga. Bien, bueno, con eso ya avanzamos un montón. Tenemos los 2 laterales listos. Los 2 frentes, ¿sí? El lateral izquierdo, el lateral derecho. Tenemos toda la espalda. Fíjense que hasta ahora no realizamos ninguna costura, hicimos todo un tejido derechito. Ahora sí vamos a tener que coser los laterales para cerrar lo que serían los laterales y dejar el huequito de lo que sería las mangas, ¿sí? Yo dejé aproximadamente unos 24 centímetros de sisa para la manga, de tamaño para la manga. Fíjense, esta parte ya la tengo cosida. Ahora les voy a mostrar cómo cosemos la segunda, ¿sí? La otra parte lo cosemos del lado de atrás. Bien, acá tengo que dejar la misma distancia. Pueden, por supuesto, medirlo, pero también contar los puntos es más fácil, porque a veces la medición no es tan exacta. Así que lo que voy a hacer ahora es coser el lateral siempre del lado del reverso, ¿sí? Del lado de atrás. Voy a tomar una hebra de hilo. Si ya les quedó, como me quedó a mí en la otra parte, enganchada, mejor. Y si no, bueno, tomamos una hebra nueva. Vamos a agarrar una aguja lanera. Vamos a colocar extremo con extremo. Lo estamos tejiendo del lado del revés, ¿sí? Vamos a pasar la hebra. Y vamos a hacerle un doble nudito para sujetarla y comenzar con esta costura. Bien. Ahí sujetamos, hacemos el doble nudito. Bien, una vez que tengo bien sujeta, lo que voy a ir haciendo es cosiendo en forma de zigzag. Para mí queda bastante prolijo, ¿sí? Entonces voy tomando de un lado el punto y ahora vuelvo hacia el otro lado, ¿sí? Tomando las orejitas del punto. Es una costura simple, hay muchas maneras de coser. Cada una de ustedes tiene que adaptarse a la que más les es fácil o les es útil. Esta para mí queda bien, no queda un cordón grueso, queda bastante prolijo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es siempre respetar que estoy tomando el mismo punto de un lado que del otro. Entonces así no queda ni corrido ni nada, ¿sí? Entonces así vamos a ir cosiendo hasta llegar al marcador de puntos en donde dejé el tamaño ideal de mi sisa, ¿sí? Hasta ahí, donde está el marcador, voy a seguir cosiendo. Bien, una vez que llego donde está el marcador, voy a dar la última puntada, paso la hebra, ¿sí? Vamos ahí, voy a volver a pasarla formando como una especie de anillito y la voy a pasar a la aguja por el centro para cerrar en lo que sería una especie de nudito, ¿sí? Ahí me quedó sujeta, cosida todo el lateral, ¿ven? Acá parece que queda grueso, pero no se nota casi, ¿sí? Y del otro lado queda muy prolijito, muy lindo y cerrado, ¿bien? Bien, ahí tenemos los 2 laterales listos, cosidos. Ya tenemos el frente, ¿bien? Lo que tenemos que tejer ahora va a ser la parte del elástico de abajo y de todo lo que sería la sisa de las mangas también, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con un extremo de la parte de abajo. Ahora le voy a poner el frente, voy a tejer con el frente hacia afuera, es decir, voy a tejer del lado de el frente. Voy a pasar con la aguja en un extremo una nueva hebra para comenzar a tejer lo que va a ser el elástico de la parte de abajo de este cardigan, ¿sí? Yo utilicé el punto elástico que me gusta cómo queda, me parece que queda súper prolijo y que le da una terminación linda, y decidí hacer un elástico bastante anchito, ¿sí? Un elástico ancho. Entonces voy a comenzar a tejer. Este punto ya se los he enseñado en diferentes videos, si ya han visto otros videos míos. Es el punto elástico común. En este caso voy a subir con 10 cadenas porque lo quiero hacer bien anchito. Ustedes pueden elegir
si hacerlo de 10 o hacerlo de menos, ¿sí? Ahí ven, tiene las 10 cadenas. De ese ancho me va a quedar el elástico. Voy a hacer una cadenita más y ahora voy a comenzar a tejer, comenzando en la segunda de las cadenitas que tengo, picando la segunda, tejer puntos bajos hasta llegar al extremo de abajo, ¿sí? Siempre vayan contando. Aparte, contar es una forma de repetir una especie de mantra, ¿no? Vamos contando 1, 2, hasta llegar a 10 y no me olvido de ningún punto, ¿sí? Siempre cada tanto cuenten porque por ahí no nos damos cuenta y salteamos uno y hacemos lío. Nos queda el elástico irregular, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos al borde, desde donde arrancamos, tendríamos que tener 10 puntos bajos, que es con lo que iniciamos, ¿sí? Debería haber 10 puntos bajos. Tejo el último y ahora me voy a mover hacia el bordecito, hacia donde comencé mi tejido. Voy a saltear el punto en donde está enganchada mi cadena, hago un punto bajo, pico en el siguiente y hago otro punto bajo, ¿sí? Esto se repite siempre igual. Ahora lo que voy a hacer es girar un poquito ahí el tejido, a ver si se alcanza a ver bien. Vamos a saltear esos dos puntos deslizados que hicimos recién, no punto bajo, perdón. Los últimos dos que hicimos fueron puntos deslizados. Ahora se los vuelvo a mostrar. Esos dos puntos deslizados los voy a saltear, paso el hilo así por delante y comienzo a tejer puntos bajos, estos 10, tomando solamente la hebra trasera, ¿sí? Entonces pico, tomo la hebra trasera y tejo un punto bajo. Esta secuencia es la que vamos a ir repitiendo en este elástico hasta llegar a la punta, ¿sí? Siempre fíjense tomando la hebra trasera. Bien, ahí estamos llegando al extremo. No me olvido de ese que a veces no se ve, pero también está. Hacemos el último punto bajo, hacemos una cadenita y giramos el tejido para volver tejiendo un punto bajo tomando hebra trasera, siempre picando y tomando la hebra trasera por cada uno de los puntos que tengo en este elástico, ¿sí? Hasta llegar al extremo de unión con la parte del cuerpo del cardigan. Bien, así vamos a volver punto tras punto. Bien, ahí estamos llegando al extremo. Ahora sí, el último. Vamos a picar en ese no, que es donde está enganchado. En el siguiente hago punto deslizado, ¿sí? Punto deslizado. Me muevo al siguiente y hago otro punto deslizado. Bien, ahí. Giro, paso la hebra por delante. Salteo esos dos puntos deslizados que hice recién. Y en el siguiente voy a comenzar a tejer el punto bajo tomando la hebra trasera. Esta secuencia es la que voy a repetir una y otra vez hasta dar toda la vuelta en la parte de abajo de este chalequito con botones tan hermoso. Bien, como les digo siempre, este es un punto muy simple, queda muy lindo, le da una terminación muy linda. Una vez que lo aprenden a hacer, yo les aseguro que no lo quieren dejar de aplicar porque bueno, es el punto elástico, punto puño que queda muy muy bien, ¿sí? Así vamos a ir volviendo y vamos a repetir lo mismo. ¿Ven cómo queda? Queda muy prolijito, muy lindo. Vamos a repetir lo mismo en toda la vuelta de mi cardigan, de mi chalequito con botones hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Bien, ahí lo tenemos. Yo lo tengo recontra adelantado, fíjense, ya di toda la vuelta. Ahí lo que hice fue ubicar los botones, en donde van a estar ubicados los botones. Ven, ahí di toda la vuelta. Y sobre todo coloqué marcadores de punto en donde tengo que hacer los ojales para esos botones, ¿sí? Yo compré unos botones muy lindos. Son plásticos, pero parecen como no sé, tienen como una formita muy linda. Son 5 botones que coloqué en total, eso es a gusto de cada uno de ustedes. Y por supuesto ubiqué los marcadores de punto en los lugares en donde debo tejer el ojal para que pueda pasar este botón, ¿sí? Entonces, como ahora voy a empezar a hacer la parte de adelante, voy a dar toda la vuelta, en donde están los marcadores voy a dejar los ojales y del otro lado no voy a dejar ningún agujerito ni nada porque ahí es donde después voy a coser
los botones, ¿sí? Voy a utilizar este mismo punto. Fíjense, yo llegué hasta este punto, este extremo, ¿sí? Ahí cerré, no corté hebra, no hice nada. Y lo que voy a hacer ahora es comenzar a tejer en forma lateral el mismo punto elástico, nada más que en vez de hacerlo más grande lo hice más chiquito. Ahí coloqué un marcador de puntos para que se vea cuál es el frente de mi trabajo, ¿sí? Entonces ahora estoy ahí en ese extremo, voy a subir ahora, yo voy a elegir hacerlo de 5 cadenitas ahora, al ancho de mi elástico de frente, ¿sí? Van a ser 5 cadenitas, no 10 como hice. Voy a hacer una más porque es lo que corresponde para comenzar la vuelta. Y voy a ir tejiendo un punto bajo por cada punto de la base hasta llegar al extremo, ¿sí? Tengo que tener 5 en total. Lo mismo que hicimos en la parte de abajo con los 10 lo vamos a hacer ahora en forma lateral con 5 puntos hasta dar toda la vuelta, pero tengo que dejar el huequito para los ojales, ¿bien? Entonces ahí, ahora una vez que llego a la base, voy a picar como hacemos siempre, voy en ese no, en el siguiente voy a hacer punto deslizado, pico en el siguiente y punto deslizado. Bien, lo mismo que hicimos abajo, giro el tejido, paso la hebra para atrás, voy a saltear los 2 puntos deslizados que hice recién, esos 2 los voy a saltear y voy a comenzar a tejer tomando la hebra trasera para ir hasta el extremo, ¿sí? La misma secuencia. Bueno, acá me encuentro con el marcador de puntos, ¿sí? Donde tengo que hacer el ojal, así que lo que voy a hacer ahora es volver, como hicimos hasta ahora, ¿sí? Tejiendo, salteando los 2 puntos deslizados que hice recién y tejiendo un punto bajo tomando hebra trasera por cada uno de esos 5 puntos que me forman mi frente. Sería el punto elástico del frente, ¿sí? Bien, ahí, ¿sí? Tejo el último. Voy a tejer una cadenita al aire más para comenzar la siguiente hilera. Para eso giro el tejido y ahora voy a hacer el ojal, ¿sí? Voy a picar en el primero, voy a hacer el punto bajo tomando la hebra trasera. Ahora voy a hacer 3 cadenas al aire, ¿sí? 3 cadenas porque me voy a saltear 3 puntos de la base. 1, 2, 3. Y voy a tejer en el quinto, en el último, el punto bajo tomando la hebra trasera como veníamos haciendo hasta ahora. Entonces ahí yo dejé el huequito para lo que va a ser mi ojal, ¿sí? Ahora llego a la parte de abajo, donde estaba el marcador de puntos, que ya lo vamos a retirar. Esta misma secuencia la vamos a repetir en cada uno de los marcadores de puntos que tengo ubicados, ¿sí? Para los 5 botones. Ahí pico, hago punto deslizado. Pico en el siguiente para hacer punto deslizado. Y ahora vuelvo, como hacemos siempre, ¿sí? Solo que ahora voy a volver y voy a tejer sobre las 3 cadenas, ¿sí? Ahí me quedó el ojalcito. Prueben que el botón pase. Yo se los voy a probar para que vean que pasa cómodamente, ¿sí? Siempre está bueno que ajuste un poquito el pasar, porque si no después queda como el ojal estirado o el botón se sale fácil. Pero ustedes prueben con el botón que elijan. ¿Sí? Los botones son opcionales, obvio. Bueno, ahora giramos y volvemos a hacer lo mismo, solo que voy a tejer en el primero, que ya está tejido, que fue el último que hicimos recién, punto bajo tomando hebra trasera. Y ahora repito lo mismo, solo que ahora lo voy a hacer sobre las 3 cadenitas estas que tejí al aire, ¿sí? Por ahí va a costar un poquito más, picar el punto, pero es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. En total me tienen que quedar 5. El que hice recién, los 3 de las 3 cadenitas al aire y el que hice al inicio, ¿bien? Ahí paso la aguja, paso la hebra, 1, 2, 3,
y comienzo y tejo el último, perdón, que es el que tejí al comienzo, no me lo olvido. Bien, ahora hago la cadenita, vuelvo a girar y voy y vengo del mismo modo, ¿sí? Esto mismo que repetí en esta parte lo voy a repetir en cada uno de los lugares en donde tengo ojal. Bien, es lo mismo que vamos a hacer en cada uno de esos lugares. Bien, tejemos los puntos deslizados sobre la base y así vamos a ir y venir hasta dar toda la vuelta y dejando el huequito para los ojales, ¿sí? Fíjense cómo queda este ojal. Bien, es muy simple, probamos, queda perfecto, ¿sí? Es muy simple, queda muy lindo, muy prolijo. Bien, vamos a continuar tejiendo con esta misma secuencia y en cada marcador de puntos donde dejé el espacio para el ojal voy a hacer el ojal como hicimos recién, ¿sí? Todo hasta dar toda la vuelta. Bien, son 5 en total. De nuevo, esto recuerden que lo hacen a gusto de cada uno de ustedes. Bien, así continuamos toda la vueltita. Acá cuando tengan que encontrarse con los puntos estos que están de costado, vayan picando en cada una vamos a hacerlo en la unión de los puntos y en el punto en sí, en la unión de los puntos y en el punto en sí. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Digamos, eso es lo que más los puede complicar ahí. Una vez que ya di toda la vuelta, fíjense qué lindo que fue quedando, ¿sí? Llegué al otro extremo, un ancho de 5 cadenas en mi caso, lo pueden hacer más ancho también, eso es a gusto de ustedes. Pero fíjense, ahora lo que me queda es ir pegando los botones, cosiendo los botones, los 5 botoncitos que yo decidí que vayan, los voy a coser enfrentados al ojal que ya hice en el otro costado. Es muy simple, voy a tomar una aguja, verifiquen por favor que la aguja pase por el agujerito del ojal del botón, porque a veces las agujas laneras tienen como mucha cabecita y después cuando quieren pasarla no pasa. Es pegar o coser un botón, es algo que aprendemos de chiquitas seguramente. Lo que voy a hacer es enhebrar la aguja, voy a ubicar el botón, yo los ubiqué todos derechitos en el sentido de que me quedó ese dibujito que tiene el botón, ven que tiene como un labrado mi botón, me quedó mirando para abajo, pero bueno, eso es de acuerdo al botón que ustedes elijan, el tipo de diseño que elijan. Ahí lo que vamos a hacer es pasar, coser desde abajo, paso, tiene 2 agujeritos mi botón nada más y vuelvo otra vez a pasarlo, ¿sí? Lo pasé 2 veces, con eso quedó sujeto y pinchamos y volvemos a pasarlo hacia el otro lado. Bien, lo pasé 2 veces y una vez que lo pasé 2 veces lo que hice fue tomar las 2 hebritas, ven, ahí queda bien derechito, tomo esas 2 hebras, nada, les hago un doble nudo y las corto para que ya me quede, ¿sí? Muy simple. Doble nudito y cortamos. Lo sujeto bien y ya lo corto para que no se vea. Esto mismo con un botón lo vamos a repetir con los 5 botones, ¿sí? Ese marcador de puntos les conté hoy, lo puse para mostrarle cuál es el derecho de mi chalequito. ¿Ven? Ahí queda pasado el botón, queda muy lindo. ¿Ven? Lo mismo vamos a hacer. Fíjense ahí, verificar que quede bien justito. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los botoncitos de todo este borde. Ahí ya está, ya lo tenemos listo al frente. Fíjense lo lindo que queda. De nuevo, la cantidad de botones, el largo, todo lo tienen que hacer a medida de cada uno de ustedes. Aprendan a conocer las medidas de ustedes. Si no se quieren medir en el propio cuerpo, tomen una prenda que les quede bien y en función del tamaño de esa prenda van sacando las diferentes medidas. Ahí tengo el tamaño de la sisa. Lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto elástico también para lo que sería las manguitas. Esto lo pueden transformar en un cardigan si quieren, ¿sí? Yo acá ven, le hice el punto elástico
como hicimos en la parte del frente y en la parte de abajo, solo que en las mangas lo hice un poquito más ajustado. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos para ajustarlo, pero si quieren lo pueden transformar en cardigan. Si ustedes lo quieren hacer manga larga, lo único que tienen que hacer es comenzar a tejer en forma circular alrededor de esta manga, el punto musgo, y hacerlo del largo deseado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es pasar esta hebra por la parte de la axila. Ahí la atamos con doble nudo para comenzar a tejer lo que va a ser la especie de manguita, ¿sí? de mi chalequito. Bien, entonces, una vez que pasé, acá se los traigo más de cerquita si se ve bien. Bien, ahí ya tenemos la hebra pasada. Vamos a subir con una cadenita, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en primer lugar es tejer 5 cadenas de ancho, como hicimos en la manga, en el frente. Hago una más y ahí comienzo a bajar tejiendo un punto por cada una de las cadenitas que subí, un punto abajo, en total 5, ¿sí? Lo mismo que hicimos para el frente y que hicimos para la parte de abajo, es el punto elástico. ¿Cuál es la diferencia entre este punto elástico y los que venimos haciendo hasta ahora? Les voy a mostrar, ¿sí? Como yo quiero que quede un poquito más ajustado, que eso también es a gusto de ustedes, en vez de saltear en la base como hacíamos hasta ahora 2 puntos, vieron que salteábamos, no, hacíamos punto deslizado en 2 puntos en la base, ven, ahora ahí nosotros hacíamos 2 puntos deslizados, como hicimos siempre, pasamos un punto deslizado, seguimos al siguiente punto, un punto deslizado, ahora voy a hacer 3, en vez de 2, 3, paso ahí y voy a sumar uno más, ¿sí? Ahí otro punto deslizado más. Entonces ahora voy a girar el tejido y tengo que tejer mis 5 puntos bajos tomando la hebra de atrás nada más, salteando los 3 puntos que deslicé recién, ¿sí? 3, 4 y el quinto. Es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Hago una cadenita más, giro, voy a bajar con los 5, solo que en la base en vez de hacer 2 puntos deslizados hacemos 3. Y esa es la única diferencia. Y eso ya le va a dar, que eso vale también para puños, cuando hacemos puños, eso ya le va a dar como una mayor frunce, digamos, como que va a estar más chiquitita, ¿sí? Ojo acá cuando tenemos que saltear o hacer los puntos deslizados sobre la base, ven ahí, de dónde picar, ¿sí? Piquen en la unión entre los puntos y en el punto en sí mismo, ¿sí? Ahí, en un punto, en la unión entre los puntos. Hago 3 puntos deslizados. Giro el tejido, salteo esos 3 puntos deslizados que hice recién y comienzo a tejer el punto bajo tomando hebra trasera hasta tejer los 5, ¿sí? Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta de la manga. No nos olvidamos de ese que parece escondidito, pero siempre hay que tejerlo porque si no nos queda irregular. Una cadenita y volvemos. Y así vamos a ir y venir. Entonces la diferencia es que salteamos 3 puntos en la base. Eso mismo lo vamos a repetir, ¿ven cómo va quedando? Hasta dar toda la vuelta y que me quede este punto elástico en lo que sería la manguita. ¿Bien? Ahí estamos llegando al final, les voy a mostrar cómo lo cerramos. Hago un punto deslizado ahí en la base. Voy a ubicar las partes internas hacia afuera, ¿sí? Es decir, lo voy a coser como si fuese del lado de adentro. Ahí pico, atravesando los 2 costados y hago un punto deslizado, ¿sí? Pico, tomo un punto de un lado, un punto del otro. ¿Ven ahí? Y hago punto deslizado. De nuevo, eso lo voy a repetir 5 veces porque yo acá tengo 5 puntos. ¿Ven? Tomo de un lado del otro y hago el punto deslizado. Lo estoy haciendo del lado del interior, ¿sí? Entonces queda sin verse. Ahí tejemos el último. ¿Ven ahí? Picamos y hacemos un punto deslizado. Y con eso finalizamos mi segunda manguita. Hago una cadenita más y voy a cortar la hebra. Voy a tironear y cortar la hebra, ¿sí? Muy fácil. Ahí tiro para que salga la hebra. Bien, ahí está.
Perfecto. Ya me quedó la manga lista, fíjense qué linda que queda. Por supuesto que falta esconder todas las hebritas que andan dando vueltas en este proyecto. Las escondemos, le agregamos si queremos algún detalle que tiene que ver con alguna etiqueta nuestra y ya está listo para hacer. Espero que lo puedan tejer, que lo disfruten mucho. Es un proyecto muy lindo y como siempre les digo, gracias por acompañarme hasta el final.